Los misterios que encierran las lobregas montañas, como los de la oscuridad de la noche, de Carmona Bonilla. Por el año 1889, año de mi edad escolar, mi abuelo paterno, patriarca de mi pueblo Filadelfia, en aquel entonces religioso, rezador de primera, una personalidad sacerdotal, solía invitarme para que le leyera algún capítulo del libro El Viejo y el Nuevo Testamento, por el señor obispo Tiel, así que satisfacía sus deseos de oírme leer. Él me decía: ahora le voy a referir a usted algo de los misterios que encierran las montañas, como los de la oscuridad de la noche. En las montañas de la Hacienda del Viejo existe un gigante de los que habla la historia antigua, que le llaman el Viejo del Monte, y me presentó un fantasma de alta estatura, corpulento, cubierto de pelo largo de la cabeza a los pies. Enseña nada más que un ojo, grande, redondo, brillante, como el lucero que sale a las 3 de la mañana, que le llaman el garrobero. Ese gigante fantasma hace de vez en vez recorridos por sus dominios, cruzando el camino de Filadelfia a Ballena, generalmente en noches de invierno. Los carretos, perdón, los carreteros le temían siempre al gigante fantasma al pasar por la faja de montaña cruda de árboles corpulentos y elevados que llaman el Monte del Caimital. Antes de llegar a ese punto, se hacían esperar unos y otros para pasar juntos la montaña tenebrosa. Una vez, un comerciante de cerdos embarcó 4 en 2 carretas por el puerto de Ballena, y al pasar por el Caimital, a altas horas de la noche, hubo necesidad de hacer paro un momento, cuando inesperadamente se presentó el gigante fantasma, haciendo cruzada en el mismo lugar donde estaban parados los carreteros, y acarició a uno de los cerdos. ¿Cuál sería el gran susto de los boyeros, que a pesar de la oscuridad de la noche alcanzaron a ver la sombra del gigante misterioso? El día siguiente, comentaban en Ballena el gran susto que se llevaron. Otra vez, un señor de apellido Aguilar de Belén, dueño de ganado vacuno que pastaba en los sitios de la hacienda del Viejo, montó en su caballo y salió para el campo de busca de una vaca que Aguilar calculaba próxima a tener una cría. Y efectivamente, encontró su vaca que buscaba, ya con cría, pero no fue posible llegar donde estaba el ternero. En vista de esto, dejó cogida la vaca con la cuerda que al efecto llevaba para volver al día siguiente para que le diera el ternero. Con ese objeto, le dio libertad a la vaca con la cuerda cogida de los cuernos y la siguió a cierta distancia. Principiaron a hacer zigzags en la montaña. En una de tantas vueltas, ¿cuál sería la sorpresa de Aguilar cuando se encontró frente a frente con el gigante? De pie, recostado a un corpulento y elevado árbol de cedro. Dio media vuelta el señor Aguilar, montando en su caballo, y ande amigo que lo alcanzan. Llegó a su casa en Belén. El hombre, malo de muerte. La vaca se cree que murió enredada con la misma cuerda, porque jamás la volvió a encontrar. También me refirió mi abuelo que en ese mismo sitio de la hacienda del Viejo existía un palo de jícaro encantado que daba hermosísimas pelotas envidiables de sacar, pero que los cazadores nunca habían podido sacarlos porque andaban y no encontraban el camino, sino que volvían a encontrar el famoso jícaro, y aburridos de andar, dejaban la pelota en el tronco del palo encantado y luego encontraban el camino. Me decía mi abuelo: ya ves los misterios que encierran las montañas como los de la oscuridad de la noche. Otra vez me decía mi abuelo: don Eusebio Porras, alajuelense, compatriota de Juan Santamaría, entre parientes a nosotros nos es grato traer a la memoria el nombre de los hombres valientes, como el general Guardia, general Juanito Mora y general Cañas, y otros oficiales de alta graduación militar de la época del 56, y otras fechas y años. Decía entre paréntesis, hablándome: sigo con don Eusebio. Este caballero solía venir en los meses de verano a Filadelfia,
trayendo consigo una caja llena de libros religiosos para la venta y otros artículos. Era pues don Eusebio una librería ambulante. El suscrito le compró al librero en referencia el secretario de los amantes, porque tenía bonitas cartas escritas para novias. Sigue mi abuelo. En uno de tantos viajes de don Eusebio, llegó a Bolsón y de allí se puso el camino a pie, porque el señor Porras no sabía montar a caballo y se dirigió a Filadelfia en pleno día. Al llegar al punto que le llaman la Zanja del Moralito, detuvo la marcha porque frente a él tenía el gigante fantasma que olfateaba como animal raro en dirección a don Eusebio. Luego siguió su marcha montañosa, adentrándose y dejando paso libre a don Eusebio. Nuestro comerciante llegó a Filadelfia todo enfermo y hubo que prodigarle atenciones para normalizar sus nervios. Como allí terminara mi abuelo sus referencias, lo interrogué. ¿Qué se ha vuelto a decir o a saber del personaje misterioso de las montañas de la hacienda del viejo? Y él me contestó, no se ha sabido más del misterioso gigante. Muchas gracias.